Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de estas historias de Jardín América, el capítulo número 22 de la segunda serie de historias de Jardín América, que pretende recordar que ahí nomás, cerquita de nuestro jardín, existió una reducción. De eso vamos a hablar hoy. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Isaac da Silva y los fundadores, el 7 de mayo de 1946, llegaron a la zona desde Oasis, armaron su primer campamento a las orillas del arroyo Capilla? Capilla de Belén, dice da Silva. Bueno, de antiguo se sabía que la designación del arroyo se debía a que de viejos tiempos existió a las orillas de ese curso de agua lo que se decía un oratorio jesuita. Del oratorio jesuita algo de cierto había, pero no era un oratorio, al final se supo. Era una reducción. Y no era jesuita, no era jesuítica, era posterior a los tiempos de los jesuitas y su trayectoria aquí en nuestra región. Al decir de Ernesto Maeder, quien prologa el libro de Machón que nosotros tuvimos muy en cuenta para este video, la breve y dramática historia de la reducción de Guayanás del Alto Paraná, fundada en 1768 por iniciativa del gobernador Bucareli y destruida por los tupíes en 1800, abordada en su texto por Jorge Francisco Machón, fue probablemente instaurada con el propósito de mostrar a la corona española una respuesta positiva a la expulsión de los misioneros y destinada a poner en evidencia un hueco en la diligencia pastoral de los jesuitas. Bueno, los guayanás eran habitantes milenarios de la zona ubicada entre el arroyo Ñacanguazú y el Iguazú, en ambas márgenes del río Paraná. Según Machón, quien cita entre otros al padre Nussdorfer, al padre Aguirre, al padre Patiño y a otros, se hicieron frecuentes incursiones para que el pueblo guayaná acepte de alguna manera ser convertido, pónganle. Para 1727 desde Corpus, año a año, se intentaba avanzar en esa dirección, pero a pesar de tal aspiración, los guayanás se mostraban reacios. Inclusive, citando un informe del padre Alejandro Villanueva, en alguna oportunidad en 1730 se utilizaron algunos métodos poco ortodoxos, digamos, ¿no?, para obligar a algunos guayanás, que estos de los padres jesuitas ni de ningún otro padre no querían ni ver, ni oír, ni hablar. Así que, ya que no aceptaban a las buenas, lo llevaron varios a la fuerza a Corpus, pero no quedaron ahí. En cuantito pudieron se fueron. En fin, la empresa de convertir a los guayanás no tuvo éxito alguno por aquel tiempo. Pasaron décadas después. Entre tanto, los jesuitas fueron expulsados y fueron sustituidos por franciscanos, dominicos y mercedarios. Y de a poco se pudo lograr, que algunos guayanás se acomoden en Corpus, pero su número se modificaba constantemente porque no se quedaban. Se integraban por un tiempo, pero luego se iban. Y venían otros. Es decir, como que se venían renovando. Digamos así, ¿no? Para 1768, el gobernador y capitán general Francisco de Paula y Bucareli, recuerden ese nombre, ya había sido informado por el corregidor de Corpus, don Sebastián Oquenda,
que en la zona habitaban indios infieles, que eran estos guayanás. Bueno, cortando camino, el proceso que concluyó en la fundación del nuevo pueblo sería más o menos así. El doctor Antonio de la Trinidad Martínez de Ibarra, nombre largo, vicario de Corrientes, recorre los 30 pueblos de las reducciones y en ese proceso llega a Corpus. Y su presencia en Corpus coincide con la presencia también de varios indios guayanás, quienes le solicitan a esta autoridad eclesiástica la presencia y la designación de un sacerdote para que los acompañe en la intención, fíjese, de fundar un nuevo pueblo, un pueblo nuevo. Es así que Martínez de Ibarra concurre al lugar que habían elegido los indios. Lo hizo por tierra en compañía del cura de Loreto, de apellido Escobar, del compañero cura de Corpus, Vilches, y del compañero del cura de San Ignacio, fray Bonifacio Ortiz, dominico. De la comitiva participó también el corregidor de Corpus, Sebastián Oquenda, y un grupo de indios que habían abierto el sendero para que todos pudieran llegar por tierra al lugar elegido. No era fácil llegar, pero lo hicieron. El cura de Corpus lo relata así, dice, tomó Martínez de Ibarra y su comitiva, desde luego, una senda montuosa y áspera de más de 12 leguas a ir propiamente como amante pastor en el lugar y paraje que ellos habían señalado, con otros 3 religiosos, y en el mencionado paraje logró el señor vicario y sus acompañantes el bautizar más de 30 párvulos. Se le decía párvulos, tal vez porque eran considerados niños los infieles, no sé, pero se le decía párvulos. Bueno, hay otros informes también al respecto y son todos coincidentes. El nombre de la nueva reducción, San Francisco de Paula, fue decidido por Martínez de Irala, quien tuvo bien en cuenta el nombre del gobernador, Francisco de Paula y Bucareli. En cuanto al lugar, en cuanto a la ubicación, el que estudió en profundidad este tema fue Jorge Francisco Machón, y él cita varias fuentes coincidentes. Nos vamos a quedar con la última, la de don Diego de Alvear, comisario de la segunda partida de Marcadora, que este hombre llegó con su equipo, con su grupo, a la barra del Ibiraí el 20 de mayo de 1778 y visita San Francisco de Paula. Había llegado el día anterior a la barra del Ibiraí, que sería la desembocadura del Ibiraí del arroyo con el Paraná, y encontró el pueblo a 1,5 leguas del río. No es que lo encontró, desde Corpus le habrían avisado que allí estaba un pueblo, una reducción. El Ibiraí es ahora el arroyo Tabaí, después cambió el nombre. Y bueno, y dice Machón, el derrotero seguido por Alvear, desde el pueblo de Corpus por el Paraná, nos permite determinar que el Ibiraí es el Tabaí, y la distancia de 7-8 kilómetros aproximadamente, desde la barra, nos señala la zona que los pobladores antiguos conocían como el Campito, no siendo casual que un afluente del Tabaí en las cercanías se llame Capilla. Y yo agrego, Capilla de Belén, a cuyas orillas, el 7 de mayo de 1946, un grupo de personas que había salido de Oasis con la intención de fundar un pueblo, armó su primer campamento. Machón una vez nos llevó personalmente a recorrer esos lugares. Para ser rápido, el lugar se encontraba en lo que sería la chacra del señor o de la familia Hasse. Vimos claras muestras, señales que habían dejado los eternos buscadores de tesoros, excavaciones, pozos. Estaban ahí y no eran pocos. En esa reducción se erigió la primera capilla oficial de la región. Medía 8,5 metros por 6 por 4,3 de alto. Tenía campanario y campana. Interpreto que el
3 de marzo de 1770 se realizó la primera misa en la capilla. Se habían realizado seguramente antes otras, pero en la capilla esa fecha fue la primera misa, la de la primera misa. Y anoto esto porque todavía faltaban 177 años para el 7 de mayo de 1946. Vaya tiempo en que ya estaban allí celebrándose oficios religiosos de manera oficial. Digamos que ciertamente San Francisco de Paula fue una reducción pequeña, pobre, miserable, dicen algunos, con escaso o nulo sustento propio. Prácticamente vivió en la indigencia y de la limosna y el sustento que le proporcionaban los demás pueblos. En 1800, bajo el curato de Fray Juan Tomás Soler, fue atacada por los indios tupíes, y entonces el cura y los habitantes se retiraron a Corpus. Volvieron en 1801, intentando restablecerse, pero viendo que las cosas no estaban bien y presumiendo nuevos ataques, el cura se retiró a Corpus, regresó a Corpus y dio por terminada oficialmente la reducción. Así que el final, tanto de la reducción como del curato de Fray Juan Tomás Soler, se daría el 2 de abril de 1801, cuando este religioso informaba a su superior y le decía, según Machón, más bien estoy entregando los cortos muebles que quedaron después de la invasión de mi infeliz reducción. En esta virtud puede usted considerarme absolutamente absuelto de mi ministerio y determinar de mí lo que le guste. De modo que en las cercanías de nuestro Jardín América existió una reducción que hasta tuvo un gobernante oficial designado por el Cabildo de San Francisco de Paula, que tuvo cabildo. Se trató de Pablo Camuna. Un guayaná, que bien podría ser considerado el primer funcionario público que tuvo su asiento ahí en nuestra zona. Bueno, esto es todo, casi todo por hoy. Les espero sus comentarios, sus notas, sus apuntes, sus críticas, ¿por qué no? Y ayúdenme a difundir estas historias que son tan nuestras, compartiendo este trabajo con sus amigos en los grupos, ¿sí? Así que nos vemos pronto, si Dios quiere, solamente si Dios quiere. Hasta entonces.